Gracias, Esteban, gracias, compañeros, y a los amigos que siempre nos escuchan. Bueno, yo he sido reiterativo con el tema de la educación, y ahora, precisamente, al parecer, el Banco Mundial es el que se refiere al tema, dándonos en cierta forma la razón a mi amigo José Luis Mendoza, que siempre ha abordado también el tema, y a quien les habla. Dice el Banco Mundial que la educación a distancia no puede reemplazar la presencial, y es la realidad que ha golpeado en la cara. En la República Dominicana sorprendió el COVID al sistema educativo, al sistema de salud, y bueno, sorprendió al sistema productivo nacional, en sentido general. A todos los sectores impactó el COVID, pero el sector de educación realmente afrontó grandes retos. Y esos retos repercutieron en los jóvenes, los niños, que tuvieron que adaptarse a una realidad de educarse a distancia. Yo siempre he dicho, a pesar de que el Estado dominicano, el gobierno dominicano hizo grandes esfuerzos por de alguna manera lograr saltar esta dificultad, esta gran dificultad, haciendo inversiones significativas en programas de radio, de televisión, hizo una inversión importante en dispositivos electrónicos, pero hay una realidad que no se puede saltar. Aún sin la pandemia había y hay, y existen y persisten grandes diferencias en la educación de aquellos que son más privilegiados en cuanto a ingresos económicos y los menos privilegiados. Eso se multiplicó por 1000 en medio de la pandemia. No es verdad ni es cierto que el año escolar pasó como los demás años escolares. Aquellos que tenían menos recursos, así tuvieron mayores deficiencias y muchas dificultades para acceder a la educación. Se impulsaron muchos programas de televisión para que se comunicaran las clases, pero hay zonas del país en las que inclusive hay dificultad para el acceso a la electricidad, y ni decir el acceso al Internet. Lo que sí ocurre en otros lugares del país, donde el acceso al Internet, el acceso a herramientas tecnológicas, permitió saltar un poco este malestar de la pandemia y llevar con más o menos normalidad el año escolar. Ahora bien, aún en aquellos lugares en los que se cuenta con un Internet de calidad, que se cuenta con computadoras, que se cuenta con softwares o de alguna manera aplicaciones especializadas para seguir una agenda a distancia, aún ahí, en esa evaluación que hizo el Banco Mundial, se acusaron serias deficiencias, sobre todo en las técnicas pedagógicas implementadas por los profesores, que no estaban adaptados ni adecuados a esta nueva modalidad. Y por la otra, el tema psicológico que bien abordaba, iluminado en su comentario, que también impacta a los niños, niñas, adolescentes, incluso a nosotros los adultos, en esta forma de interacción a distancia. Impactó de manera tal que, según ese estudio que publica el Banco Mundial y que dirigió la especialista Emanuela Di Gropello como líder de estas prácticas de educación para el Banco Mundial en el capítulo de América Latina, la resistencia de los estudiantes a la participación en las aulas aumentó de un 40%, que era lo normal en la educación presencial, a un 58, 56% en la educación a distancia. Y yo digo, en la República Dominicana esas cifras se quedan cortas. Por experiencias directas y personales, hemos visto cómo los estudiantes se cansan, se agotan de tanto estar frente a la pantalla. Les hace falta la interacción con sus compañeros. Y esto entiendo que debe ser un llamado de atención a las autoridades de educación, para que se pongan las pilas para el próximo año escolar. Muchos dicen, bueno, ya este año está terminando, no vale la pena ya reiniciar. Pero aún este año escolar, esos pocos meses que quedan, en la medida que se pueda continuar con el plan que inició el 6 de abril, de reinicio de la docencia, en la medida que se pueda ampliar para normalizar de alguna manera e ir calentando los motores para el próximo año. Y hacer todo el ensayo y error para que no nos coja de sorpresa cualquier elemento ya en agosto venidero. Estoy totalmente convencido, al igual que sé que lo está José Luis, que hemos ido en ese sentido, hemos tenido una línea de pensamiento similar. Entiendo que sería muy positivo ensayar en este fin de año ese reinicio del año escolar, de manera que cuando ya el próximo año se vaya a iniciar, se puede iniciar con todas las herramientas y todos los elementos ya previamente pautados para un inicio de docencia segura. Te voy a ser sincero, si aquí no hubieran escuchado, que seguro nos oyeron y pensaron que Esteban y yo estábamos locos,
este era un momento donde había que sentarse a hacer políticas creativas. Yo he creído siempre, y Esteban, en eso estuvimos de acuerdo, que aquí había que cambiar el año escolar a año calendario natural, como es en algunas naciones. Aquí no tiene, señores, nosotros no tenemos un invierno como tiene Europa, de que para tener año escolar intercalado entre de agosto, con vacaciones en diciembre, retomado en enero y terminado en junio. Aquí, como en países sudamericanos y otras naciones, perfectamente el año escolar puede ir de inicio de año, empezando enero, febrero, y terminar en noviembre y diciembre. Tiene más sentido en muchísimos aspectos que sea un año natural, pero aquí queremos copiarlo todo y ser todo al mismo tiempo, y bueno, ahí vamos. Pero yo entiendo que, de todas maneras, si en algo fue positiva la pandemia, es que hizo que el Estado Dominicano, el gobierno de Luis Abinader, la gestión del actual ministro, invirtiera grandes sumas de dinero en la adquisición de tecnología. Tecnología que entiendo no se puede dejar de lado, no obstante se supere la pandemia, pues es importante. No quiere decir que en este orden estemos planteando que la educación deba de alguna forma alternarse entre virtual y presencial. Entiendo que la educación presencial es insustituible. Y no lo he dicho solamente yo, lo dicen los especialistas. Lo que sí es que no puede dejarse de lado estos avances que se lograron en adquisición de tecnología positiva, buena y válida, para de alguna manera nivelar el acceso a la educación de los más humildes, el acceso a la tecnología de los más humildes, frente a los que siempre han tenido quizá todo, que son unos segmentos de población que no son la mayoría, pero que toda la vida han tenido acceso a esta tecnología y a una formación privilegiada frente al grueso de la población. Finalmente, aquí exhortamos a las autoridades a, en la medida de lo posible, tratar de agilizar el plan de reinicio del año escolar, aún sea finalizando este periodo educativo, y afianzar los planes para el inicio presencial para el próximo año escolar. No podemos continuar con esta virtualidad, porque se está en las mediciones que se ha hecho en toda Latinoamérica, con este estudio que revela el Banco Mundial, se ha determinado que la educación presencial es insustituible, y que este año de virtualidad ha reflejado ha transmitido o ha generado grandes deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera que planifiquemos bien para el próximo año, vamos a preparar nuestras escuelas, vamos a ponernos positivos para que nuestros hijos, en la medida de lo posible, se integren a la presencialidad, y que todas estas taras, todos estos inconvenientes que ha generado la pandemia queden en el pasado, y podamos aprovechar lo bueno que fue esta tecnología que el gobierno adquirió, y además dejar atrás lo malo que es esta educación a distancia, que particularmente yo entiendo que ha sido nefasta para todos los estudiantes.